Nos da mucho gusto que esté con nosotros Ana Margarita Martínez, ella es subdirectora de Análisis e Investigación del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado, y con ella vamos a hablar, vamos a entender todo lo que tiene que ver con la ley SB 4 de Texas. ¿Cómo estás, Ana? Hola, buenos días, muy bien, gracias. Ana, un placer. Igualmente. Esta ley que recientemente se acaba de firmar en Texas, ¿cuáles son sus implicaciones exactas? Bueno, la ley ya está siendo muy controversial porque la están considerando como una medida que va a impulsar la discriminación racial. La ley busca, bueno, de alguna manera le otorga facultades a agentes de aplicación de la ley locales para que indaguen el estatus migratorio de cualquier persona que sea detenida o arrestada. También, de alguna manera, bueno, busca penalizar que aquellos oficiales de la aplicación de la ley o funcionarios de localidades o condados del estado de Texas que no cooperen con la Oficina de Inmigración y Aduanas ICE para otorgar información de estatus migratorio de los detenidos, sean penalizados. Lo clasificaría como un misdemeanor, como un delito menor. Entonces, estos funcionarios o estos oficiales, estos jefes de policía, estos sheriffs, pudieran ser sometidos a una pena, a una multa, a una sanción, a ser destituidos de sus cargos. Entonces, pues claramente, pues esta ley viene con una retórica muy dura, antimigrante, y las organizaciones de la sociedad civil, la propia Cancillería, desde acá emitió un comunicado de prensa en el que pues básicamente dice es muy lesiva para los connacionales y está criminalizando el fenómeno migratorio. Por supuesto, estamos hablando solo del estado de Texas. ¿Cómo es esta... ¿Cómo fluye la migración en un estado como Texas? Digo, sabemos que es obviamente un importante receptor de migrantes, mexicanos, centroamericanos, pero en porcentajes, ¿tienes estadísticas al respecto? Bueno, se estima que hay entre 1.4 y 1.8 millones de inmigrantes indocumentados en el estado. Y alrededor de 3/4 partes de la población del estado son de origen hispano. Texas, bueno, pues obviamente tiene frontera con varios estados del norte de México, hay mucho comercio, hay mucha interacción, familias que están de ambos lados, entonces pues sí va a afectar a gente de origen mexicana, a los familiares que anden por allá, porque básicamente la discrecionalidad a las autoridades de tener este derecho de preguntarte, enséñame tus papeles. Entonces, si tú te ves de alguna manera para el oficial... Sospechoso, ¿no? No sospechoso, sino de algún origen mexicano, hispano, él tiene todo el derecho bajo la ley del Estado de pedir tus papeles. Es que aquí el fondo es el racismo. Sí. Finalmente es eso, porque te van a juzgar o te van a pedir tus papeles de acuerdo a cómo te vean. Exacto. Que es como actúan las autoridades allá en Texas. Margarita, ¿qué posibilidades hay de que este tipo de leyes, desafortunadamente como esta que se acaba de aprobar en Texas, pues se replique en otros estados de los Estados Unidos? Es difícil esto, digo, copiando este tipo de modelos, este clima antiinmigrante, racista que se está viviendo en los Estados Unidos. Pues sí hay posibilidades. Aún también tenemos que recordar que ya hubo un ejemplo muy notorio hace años, que es la SB 1070, que llegó a la Suprema Corte, que también fue replicada de alguna manera en algunos estados. Esta sí puede haber posibilidades de que sea replicada. Lo interesante es que no nos debemos de olvidar que el sistema judicial de Estados Unidos es muy complejo, entonces ciertas disposiciones que ya ahorita hay 2 demandas contra esta ley, y ciertas disposiciones pueden ser definidas como inconstitucionales, ¿no? Entonces habrá que ver cómo la sociedad civil y los mismos, por ejemplo, la ciudad de Austin, muchos condados que están en contra de esta ley van mermando medios legales para no tener que acatar con estas disposiciones que los obligan a bloquear la ciudad de santuarios y a discriminar a la gente. Vamos a regresar un poquito más a esto que comentabas sobre los detenidos y arrestados. ¿Qué características o qué perfiles de migrantes pueden ser aquellos detenidos? Pues es que básicamente puede ser cualquiera. Es a lo que voy. Vamos a hablar un poquito más al respecto. ¿Por qué cualquiera?
porque tienen derecho a parar a cualquier persona, es decir, si Por tú su te pasas- aspecto físico. por lo Pues- que tú consideres. Entonces, por lo que esa discreción de la gente de la aplicación de la ley a nivel local, porque generalmente estas facultades están enmanadas solamente para los agentes federales migratorios, ICE, CBP y demás. Lo que hace esta ley es darle la facultad también a los agentes locales. Exacto. Entonces, si tú eres un policía o eres un tránsito de cualquier condado o ciudad de Texas, ya tienes el derecho por ley de hacer este tipo de preguntas. Entonces, Claro. te pasas un alto, Lo vas a ves acceso feo. de... Pues es que a depende ese grado mucho, llegas. es mucha O sea, son discrecionalidad. criterios que ya dependen Claro. absolutamente de estos cuerpos policiales que pueden, por su motivo que ellos consideren puede ser Justificar justo la o no, detención detenerte y empezarte a cuestionar. Ajá, exacto. Lo bueno, digo, dentro de esta ley que sí se está considerando como muy racista es que sí han salido a la luz a varios jefes policiales de varias ciudades, Houston, Dallas, Austin, a decir, nosotros no vamos a acatar estos compromisos, no queremos discriminar a la gente, queremos incluir a los migrantes, no queremos quebrantar la relación que hay entre la comunidad migrante y las fuerzas policiales, porque también están mandando de alguna manera las sombras otra vez a esta comunidad. A la hora de que haya un delito contra este tipo de gente, ya no van a salir a denunciar violaciones, abusos, porque les va a dar mucho miedo de que los vayan a deportar. Claro. ¿Esta ley ya entró en vigor? No. ¿Perdón? ¿Ya entró en vigor? ¿Ya se está aplicando tal cual? No. Fue promulgada, entra en vigor hasta el 1 de septiembre. Ok, perfecto. Bueno, pues hay interesante. un ingrediente más Habrá de que racismo. ver. Pues sí. Habrá que Muchísimas ver. gracias, muchísimas gracias. Ana Margarita Martínez del Centro Gilberto Bosque, es un placer como siempre. Gracias. Grandes análisis lo que hace.